Hola, mi nombre es Juan Felipe Garzón. Mi nombre es Sebastián Gutiérrez. Mi nombre es Sebastián Pérez. Y el día de hoy les presentaremos nuestra actividad de física, donde hablaremos del sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través de un medio elástico. El oído humano puede percibir alguno de estos sonidos, pero gracias a nuestro cerebro podemos captarlos y entenderlos, y así es como el cuerpo humano os escucha. El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se crean mediante las oscilaciones de la presión en el aire. Estas son convertidas en el oído humano y son procesadas por el cerebro. Pero esto puede cambiar o se puede transformar mediante el cuerpo en el que se maneje, ya que puede ser un cuerpo de un fluido o puede ser un cuerpo de un sólido. Bueno, ¿cómo se produce el sonido? El sonido se genera cuando las partículas se mueven a través del medio. Por lo general, este medio pues es nuestro entorno cotidiano, y haciendo así que la onda salga del estado de reposo en el que se encuentra. Un ejemplo muy regular en la cotidianidad es cuando hablamos, ya que nuestras cuerdas vocales producen variaciones de ondas acústicas altas y bajas. Esto haciendo que la onda se transporte mediante el aire a una velocidad de 340 metros por segundo, haciendo que pues el sonido viaje muy rápido del transmisor al receptor. En esto, un aspecto muy importante es la acústica de sala, ya que trata el comportamiento del sonido en una estancia. Esto ya que considera la transmisión del sonido, la absorción acústica, la reflexión del sonido y la difusión de la misma, ya que estos son aspectos muy importantes a la propagación de la onda en el momento de la propagación. El sonido, al ser una onda mecánica, necesita un medio físico para transportarse, y dependiendo de qué medio físico esté usando, tiene una velocidad de propagación distinta a otra. Por ejemplo, estando dentro del agua, la velocidad de propagación de la onda, que a su vez contiene el sonido de la onda sonora, va a ser mayor o menor dependiendo de la densidad del agua, siendo factores como la densidad, la presión y la temperatura los principales a la hora de afectar la velocidad de propagación de la onda del sonido. Esto tiene una gran cantidad de formas de verse y maneras de aplicarse en la vida cotidiana, dependiendo por ejemplo de un estudio de grabación, donde se debe tener un manejo continuo de la velocidad de propagación de la onda, o por ejemplo en salas insonorizadas, donde también se debe tener un manejo continuo del control de las ondas, dependiendo del material, la temperatura y la presión dentro de dichas salas. Para cada uno de los casos en los que una onda puede propagarse, una onda sonora, existe una fórmula y una manera de explicar cómo la onda puede transportarse en dichos medios. El primer medio sería el medio sólido. La propagación de una onda sonora en un medio sólido se basa principalmente en el módulo de elasticidad, que en física se conoce con la letra Y. El módulo de elasticidad lo que hace principalmente es mostrar lo rápido que el cuerpo es capaz de adaptarse al cambio de energía que propone la onda, teniendo en cuenta asimismo la presión, la temperatura y el volumen, como se mide una onda con la amplitud, por ejemplo, y qué tan rápido el cuerpo sólido puede recuperar su forma original. Para ello se usa también la densidad del cuerpo sólido, manejando esta fórmula de aquí. Para la propagación de las ondas sonoras en fluidos se tiene una manera completamente distinta de manejarse, debido a que se hace con el módulo de compresibilidad, que es la facilidad con la que el fluido o el líquido reagrupa de nuevo sus moléculas sin importar la energía que haya causado la onda. Esto depende mucho de la amplitud de la onda y lo mismo, pero el módulo de compresibilidad se maneja con la letra B, y es diferente por las características moleculares de los fluidos a la que tienen los sólidos, siendo más cercanas las moléculas de los sólidos que las de los líquidos, y estando más propensos las de los líquidos a separarse gracias a una onda. Esa también se representa con una fórmula que es la que aparece aquí. Y por último, la propagación de las ondas sonoras en gases es más variable, debido a que el gas tiene muchas más afectaciones que lo puede tener un fluido o un sólido. Puede tener afectaciones desde la presión, el volumen o
la temperatura dentro del propio gas, que asimismo podrían afectar la manera en la que la energía de la onda sonora puede propagarse a través del propio gas. Y por ello se maneja la constante de 331 metros sobre segundo, que es la propagación en aire, y la constante de 273 grados Celsius, que es la forma en la que la temperatura se podría medir dependiendo de cada onda, manejando una temperatura específica dependiendo del medio. Esto se explica con la siguiente fórmula. ¿Qué es la refracción del sonido? La refracción del sonido es cuando las ondas sonoras oblicuamente cambian de un medio a otro, esto alterando su dirección de propagación. Esto sucede debido a que algunas partes del frente de onda viajan a una rapidez distinta al cambiar del medio. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que cuando hay cambios de temperatura entre dos medios, las ondas sonoras refractan, ya que la rapidez de propagación de onda cambia mediante el aire, ya que este sube o disminuye mediante la temperatura que haya en cada medio. Entonces, un ejemplo muy cotidiano de esto es que en un día frío o por la noche el sonido se propaga mucho más rápido en las capas altas que en las capas bajas al nivel del suelo. Cada onda sonora provoca de diferente forma una transferencia y una transmisión de energía, como lo es normal en la mayoría de ondas. Esto se debe principalmente a que en la producción de la onda existen factores como lo puede ser la amplitud y la frecuencia que generan energía y la transmiten dentro de la onda. Esto dentro de la vida cotidiana se usa de manera muy continua o de manera muy importante, por ejemplo en las ecografías en la medicina, donde se aprovechan las ondas de alta frecuencia para generar ultrasonidos y así poder generar imágenes con la energía que los ultrasonidos producidos por las altas frecuencias de las ondas son capaces de percibir. Es algo muy complicado de llevar debido a que a su vez, dependiendo de la amplitud o la frecuencia, genera un efecto distinto. La amplitud lo que hará será que la energía sea mayor en términos de volumen, y esto derivará luego en las características del sonido. Mientras que la frecuencia lo que hará es que no sea entre volumen sino en energía directa con la frecuencia fundamental de la onda. Dependiendo de la frecuencia fundamental de la onda y la amplitud se pueden generar otras características que, si son las adecuadas, pueden llegar a alterar el medio. Debido a la cantidad de energía que la onda, dependiendo de las características ya mencionadas, pueda llegar a tener. Por lo tanto, sin importar si la frecuencia es más alta o la amplitud es más alta, si ambas llegan a un equilibrio, la onda puede llegar a manejar la misma energía, pero llegar a mostrarse de una forma distinta. Y con esto se llega a la siguiente parte, que son las características del sonido, donde existen tres: la intensidad del sonido, el tono y el timbre del sonido. La intensidad se basa en la amplitud de la onda, donde a mayor energía, mayor volumen y por tanto mayor irritación se genera gracias a la mayor intensidad. Esta intensidad es la forma en la que el volumen es percibido por el oído a través de la amplitud de la misma onda. Y gracias a esto se puede generar una medida que son los decibelios. Estos decibelios son bastante peligrosos y llegan de un punto mayor para los humanos, debido a que lo que hacen es generar daños dentro del oído interno del humano. Los otros dos factores van más relacionados con la frecuencia y son el tono y el timbre. El tono es básicamente la forma en que la frecuencia define si es mayor o menor y genera un sonido más agudo o más grave. Pero sin embargo, esto no es lo único que define los tipos de sonidos, debido a que aunque un sonido en su frecuencia fundamental puede generar que sea grave bajo el tono, dependiendo de la forma en que los múltiplos de dicha frecuencia se manifiesten, generando mayor cantidad de dicha frecuencia, puede generar un sonido distinto, y a estos se le llaman armónicos. Y dependiendo de la cantidad de armónicos y cómo estos afecten a la frecuencia fundamental de la onda, se genera lo que es el timbre, que es la variación en las ondas, sean graves, en los sonidos, sean graves o agudos, dependiendo de la onda y de su frecuencia fundamental, junto a los armónicos que ésta puede generar. El oído humano es un sistema de análisis de sonidos extraordinariamente complejo que es capaz de percibir sonidos en una gama muy amplia de intensidades y frecuencias. Es importante conocer que nuestro sistema auditivo está conformado por un conversor de señales acústicas en impulsos nerviosos, lo que comúnmente conocemos como el oído y el cerebro, que es donde realmente oímos. El oído consta de tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo capta los sonidos. Las vibraciones sonoras se transmiten a través del conducto auditivo del oído externo al tímpano, haciéndolo vibrar.
El tímpano está conectado a una cadena de huesecillos en el oído medio, respectivamente. El oído medio, como tal, intensifica la energía de las vibraciones sonoras y las transmite a la cóclea, un caracol relleno de un líquido o que producen una onda que viajan a través de la cóclea. Esta onda hace vibrar la membrana basilar, en la cual se encuentran miles de células minúsculas llamadas células ciliadas, que registran las diferentes frecuencias sonoras del entorno como tal. Las células ciliadas, que están conectadas a las fibras del nervio auditivo, producen señales electroquímicas que son transmitidas a través del nervio auditivo hasta el cerebro, donde se reconocen los sonidos y se procesan las señales de ambos oídos, lo que nos permite como tal reconocer el origen de la fuente sonora y priorizar un sonido más que todo sobre otro. La intensidad del sonido en muchos casos puede variar en términos de incremento, afectando la salud auditiva gracias a la contaminación sonora, siendo esta la base fundamental de la no coordinación del sonido. La contaminación sonora o acústica es la presencia de ruidos o vibraciones en el ambiente que no tienen ninguna relación armónica y que afectan la integridad de la estructura del oído. Es decir, que cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos. Entornos en los que el oído está expuesto a más de 85 decibeles se consideran sonoramente contaminados y que las consecuencias producidas sobre el oído humano dependen del mismo tiempo en los que se esté expuesto. Por esta razón, personas que realizan trabajos que implicaban la exposición de sonidos constantes o personas que tuvieron un accidente auditivo relacionado con la contaminación desarrollan enfermedades auditivas, relacionadas en su mayoría a la hipoacusia, disminución de la capacidad auditiva, recordemos, hipoacusia. No obstante, existen métodos como la insonoración o medidas logísticas, como la reducción de tráfico o reducción de sonido residencial, generan más que todo el evitamiento de la contaminación que afecta a la salud auditiva, aunque las prótesis auditivas ayudan más en este proceso. Las prótesis auditivas captan el sonido, aumentan su volumen y posteriormente lo envían al conducto auditivo a través del oído medio hasta el oído interno, donde están los nervios auditivos. Las prótesis auditivas son muy útiles para las personas con hipoacusia de leve o moderado tipo, causada más que todo por daños a las células sensoriales provocados por el envejecimiento normal, exposición a un ruido muy alto, reacciones a medicamentos, lesiones en la cabeza, factores genéticos, más que todo heredados de algún miembro de la familia. Y más que todo esas son las afectaciones. No obstante, las prótesis auditivas amplifican los sonidos. Hay muchos tipos y estilos de prótesis auditivas para elegir, pero todos tienen componentes similares. Una pila diminuta que suministra energía a la prótesis auditiva, un micrófono que capta los sonidos, un amplificador que aumenta el volumen del sonido, lesiones en la cabeza, un altavoz que envía el sonido amplificando al oído externo, entre otros. Algunas prótesis auditivas tienen un procesador digital que puede ayudar a anular la retroalimentación, es decir, algunos pitidos, o a modificar el sonido para que suene mejor como tal. Con ayuda de un especialista de la audición, se puede conseguir una prótesis auditiva adaptada específicamente de acuerdo al nivel de hipoacusia que la persona tenga. Más que todo esto teniendo en cuenta la forma de su oído, ajustes de sonido habituales como para la persona, o más que todo para oír música en general. Muchas personas con prótesis auditivas informan que estas les ayudan a oír y entender mejor el habla de la mayoría en la mayoría de las situaciones. Les permite participar en situaciones de grupo y reuniones y les ayudan a oír los sonidos suaves o ligeros que no podían oír desde que tenían hipoacusia.
Es decir, que estos aparatos ayudan mucho a las personas que han tenido afectación negativa de su salud auditiva. Como conclusión, se puede determinar de manera principal que las ondas tienen una gran relevancia y una importancia fundamental dentro de la vida cotidiana de las personas, debido a que es lo que genera de cierta forma los sonidos principales de todas las cosas que existen en el mundo. Y eso también tiene diferentes aplicaciones tanto en la tecnología como por ejemplo en la medicina o en diferentes campos sociales que pueden llegar a ser fundamentales para la sociedad. Obviando este hecho está el hecho biológico, y es que todos los sonidos que se reproducen son captados por el oído y el oído interno, y asimismo llegan al cerebro para lograr reconocer el entorno. Por lo tanto, es una forma fundamental para llevar a cabo las diferentes funciones naturales y funciones necesarias para todos los humanos y todos los seres vivos. Muchas gracias. La bibliografía se encuentra en la descripción junto a todo lo que se usó para la elaboración del video. Asimismo, se tiene que la principal fuente para la elaboración fue el libro de Ciencias Naturales proporcionado por Santillana, el de volumen 2 de grado noveno. Ahora sí, vamos con los créditos.